Trajes indígenas de Guatemala. El traje tradicional indígena guatemalteco es una representación de la riqueza cultural del país. Algunos representan aspectos religiosos, otros el calendario sagrado, y muchos fueron inspirados en los impactos de la colonia española. Los trajes están elaborados en lana, seda, rayón o fibras sintéticas, que resaltan por la variedad de colores con los que son fabricados. En ellos es posible encontrar el blanco, el negro, el amarillo o el rojo, debido a que son colores que se reconocen como sagrados para los motivos de guerra desde la época precolombina. Los trajes indígenas son únicos de cada región y pueden ser considerados obras de arte plasmadas en tela. Debido a su compleja confección, las piezas de brocado fino pueden llevar meses para su elaboración. Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los pueblos indígenas. En estos momentos nos encontramos en la casa de don César Ángel López Cardona, la cual es una persona que conoce de historia y cultura, y le realizaremos una pequeña entrevista sobre el tema del uso del traje indígena en Guatemala. La primera interrogante sería: ¿considera usted que dentro de nuestro medio se respeta a las personas que utilizan el traje indígena? Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan para dar a conocer este tema tan importante e interesante, más que todo ahora en estos días que nosotros acá siempre nos hemos dedicado a conocer y a estudiar un poquito sobre lo que es la cultura indígena, y nos hemos dado cuenta que en muchas oficinas, en muchas instituciones, sí, muchas señoritas que en busca de trabajo les han negado el trabajo tan solamente porque usan su traje típico. Y yo creo que siempre se ha dado esto, ha habido discriminación hacia los indígenas desde hace mucho tiempo. Teníamos la esperanza que ya iba pasando, pero siempre nos encontramos que hay por ahí algunas personas que todavía tienen esa idea de discriminar a la persona por el hecho de ser indígena o por el hecho de usar su traje típico. Entonces, ya no es mucho, pero sí existe todavía en nuestra sociedad, y da de verdad pena decirlo, porque no se debería dar eso, porque todos somos iguales en dignidad ante los ojos de Dios. Sí, es cierto. La siguiente sería: ¿cuál considera que ha sido el factor principal por el cual se está perdiendo el uso del traje indígena a nivel nacional? Bueno, yo creo que uno de los factores importantes de la pérdida del traje, pues es eso, por la discriminación. Y otra de las cosas es de que la cultura extranjera que ha venido a nuestro país ha sido muy fuerte, ha invadido mucho, y por esa razón es que se ha ido perdiendo el traje. Cada quien quiere parecerse a otros y les vienen indicando, les vienen mostrando otra cosa que hay en otro país, y entonces a veces uno, por no estar consciente de valorar lo que tiene, pues se deja llevar por todo eso, y entonces ahí es cuando cae en empezar a ponerse a usar cosas que no son de nosotros. Pues tal vez son buenos, pero nosotros tenemos cosas buenas también que debemos usarla y debemos mantenerla y debemos cultivar todo eso, pero lamentablemente se mete la cultura extranjera y nos ha venido a
golpear fuertemente todo esto y no digamos con la discriminación, pues ni modo, si a mí me van a discriminar porque tengo un traje típico, entonces lo que tengo que hacer es procurar ponerme igual que los demás. Y yo creo que esto no solo la gente así simplemente tiene la culpa, sino que eso ha venido desde los gobiernos anteriores. Nosotros hemos podido conocer algunos papeles, algunos documentos que están en los archivos anteriores del departamento. Más que todo, hay órdenes de los gobiernos de hace muchos años que pedían a los gobernadores, a las autoridades, que procuraban ver cómo exigir a los indígenas que se quitaran el traje porque había que ladinizarlo. Y hay unos datos que de verdad da lástima ver cómo esa gente tenía esa mente tan pobre para poder tratar así a los indígenas de una manera muy baja. Los trataban para que como que ellos no tenían dignidad y que la gente indígena porque usaba un traje no valía, no era igual que los demás. Y entonces desde ahí, desde los gobiernos, las autoridades, hasta los maestros en las escuelas hace muchos años tenían todo eso. Gracias a Dios ya se ha cambiado un poco, pero esperamos que no se siga eso, porque yo me fui dando cuenta en los tiempos de tal vez unos 30, 40 años en los básicos, porque yo fui uno de los primeros alumnos del básico cuando se creó aquí en el municipio de San Antonio Zacatepeques, y varias compañeras llegaron con su traje típico, pero después los mismos maestros, para poder, más que todos los de física, tenían que obligarle a las patojas quitarse el porte, quitarse la gabacha para ponerse un short para hacer física, cuando yo creo que también ellas lo podían hacer así con su traje, porque hoy he visto institutos, he visto en distintas partes las personas, las mujeres con su traje haciendo física, corriendo, participando en los deportes. Entonces no había necesidad de hacer eso. Espero que ahora los profesores en los institutos ya hayan dejado atrás esa idea que se tenía, porque la verdad es de que no era correcto cuando ellas a veces no estaban de acuerdo que se tenían que quitar el porte y todo eso para ponerse un short y hacer física, y eso les causaba molestias. Pero yo creo que se ha ido combatiendo un poco de eso, porque han habido patojas valientes, yo así las llamo, valientes, que han estado estudiando y se han graduado usando su traje, y eso sí, mi respeto, y los felicito y les insto a que sigan adelante e inculcando a los demás a que no se sientan mal en usar su traje, sino que lo hagan con orgullo, porque los trajes típicos es orgullo de nuestro país, es orgullo de la cultura de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, porque detrás de todo eso hay mucha sabiduría que nosotros desconocemos. Sí. Desde su punto de vista, ¿considera que vestir un traje típico es sinónimo de pertenecer a la posición más baja en la sociedad? Pues algunas personas, algunas patojas, algunas señoritas y algunos jóvenes también, porque no solo en otros lados, la cultura maya es bastante extensa en nuestro país, y hay lugares en donde los jóvenes también usan un traje típico, pero han habido algunas que se creen así, que se sienten así, porque a veces en algún lado los discriminan, no los toman en cuenta, y entonces eso les da lugar a que ellos se sientan de esa manera. Pero yo creo que hay mucha gente que ha despertado, porque yo le decía que hay una gran sabiduría atrás de todo eso, es porque muchas veces también no se le explica a los jóvenes, a las señoritas, la importancia que tiene el traje, porque nuestros antepasados con esos trajes nos enseñaban mucho. Si no, muchos dicen que no escribieron libros. Claro que libros en papel no dejaron nuestros antepasados, pero sí escribieron libros en los trajes típicos, porque en los cuellos de los huipiles, en los cuellos de las camisas, en las bolsas, en las mangas, en los
en las fajas, en los delantales, en los cortes. Ahí hay mucha sabiduría que nosotros perdimos, que nosotros desconocemos, pero ellos enseñaban algo ahí, porque cada persona cuando usaba un cuello, por ejemplo, en donde aparecía por ahí un venadito o un pajarito en su cuello, nosotros creíamos que era por gusto, porque se le había ocurrido hacer ese adorno en su cuello, y no era así, porque el calendario maya son 20 signos importantes que tienen relación también con los animalitos de la naturaleza. Entonces ahí hay un día que está dedicado al pájaro, que es el día Tzikin. Entonces ellos sabían de eso. Si yo nací el día Tzikin, es que mi signo, mi nahual, es ave, es pájaro. Entonces yo voy a usar esos pajaritos, los voy a pintar, los voy a bordar en mi traje, y voy a lucir eso, porque es parte de mi signo, es parte de mi día, el día en que yo nací. Entonces tiene relación mi vida con la naturaleza ese día, y mi signo entonces es eso. Si era un venadito, había nacido el día Quej o el día Chej en otro idioma. Entonces así la gente usaba venaditos entonces en sus listones, en su faja, era por eso. Y entonces tenía que estudiar uno mucho para poder conocer y entender todo eso, y por desconocer eso es de que también la gente se fue sintiendo así menor que los otros, porque tenían otro traje, solamente porque desconocíamos la importancia. Pero cuando uno ya conoce la importancia de lo que tiene, entonces lo luce con orgullo, y no me importa que me digan lo que me digan, porque yo sé lo que tengo. Y entonces eso es lo que pasó, porque los maestros no tienen la culpa, ellos los enseñaron, recibieron preparación para ser maestros en las escuelas, pero nunca les hablaron de nuestra cultura, nunca hablaron de la ciencia maya, y ellos, por desconocer eso, es de que actuaban de esa manera. Y hoy yo he oído que ahorita se ha hablado un poquito de eso en las escuelas, en los institutos. Ojalá se siga eso y valoremos y no perdemos completamente lo que tenemos, porque es una gran sabiduría de nuestros abuelos que hemos estado dejando atrás. ¿Algún aporte que nos pueda brindar para que se siga respetando el traje típico? Bueno, yo lo que he pedido siempre a los jóvenes y a las señoritas es de que si usen su traje, que lo sigan usando, pero que se meten a conocer la historia, para que ellos así van a valorar entonces lo que tienen. Porque si ellos solo lo usan un día para participar y tal vez representar un momento de un acto cultural, y solo porque pasó así, y no le pongo importancia por qué, cuál es la razón, cuál es el origen de todo eso, y sin conocer eso, es fácil que yo voy a decir que no tiene importancia, pero si lo conozco, entonces lo voy a valorar. Entonces mi idea es de que los patojos, las señoritas, aprendan, conozcan cultura maya, para que ellos entonces van a decir lo nuestro vale, porque nosotros, así como es importante lo de otros países, también lo de nosotros es importante, y todavía me atrevo a decir, todavía el mío vale más, porque tiene más sabiduría. Lo demás no conozco si tiene sabiduría o no, pero lo de nosotros sí. Son libros los que nuestros abuelos dejaron en la ropa, en los trajes que se usaron. Entonces eso no lo encontramos en ningún otro país. En nuestro país entonces desconocemos mucho de eso, y por esa razón es que se ha perdido. Pero si trabajamos y luchamos por conocer historia, y así entonces encontramos la importancia de los trajes, le vamos a dar más importancia, le vamos a darle su lugar, y no nos importa que digan lo que digan, porque nosotros sabemos lo que tenemos. Muchas gracias por brindarnos su conocimiento, que nos servirá para que se siga respetando el traje típico en nuestro país. Sí, yo creo que para que se siga también valorando todo esto, todavía están los actos de la
Princesa Mam, que en San Pedro la Tochumit, la hija del pueblo y todo eso. Entonces ahí está la oportunidad para eso. Entonces si las patojas participan, que conozcan, que hay que jalarlas, hay que llevarlas. Muchas veces yo he tratado de jalar a las patojas así, pero ha costado un poquito porque los papás también no les dan mucho permiso y no quieren que salgan y todo. Yo muchas veces le he dicho, miren, ahora hay una ceremonia maya, mire, ahora aquí hay una plática de cultura, mire, ahora aquí tenemos una reunión en la cual vamos a conocer parte de nuestros orígenes, y a veces les cuesta participar porque los mismos papás ya perdieron esa importancia, pero esperamos que se siga valorando nuestra cultura y se siga valorando los trajes preciosos que tenemos en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Gracias por su tiempo. Bueno, las felicito también a ustedes por hacer este trabajo. Espero que algo van a aprender y algo van a ustedes compartir también con las demás, con sus compañeras, y también ustedes sean parte de esto, de valorar lo que tenemos en nuestra cultura maya, en nuestra cultura maya mam, aquí en San Marcos, aquí en San Antonio de Zacatecas. Muchas gracias. Los pueblos indígenas son la fuente de donde nace el pueblo guatemalteco. Es el fundamento de la sociedad, ya que negar la existencia de los mismos es negar el origen, la vida y la cultura. El traje indígena es aquella vestimenta que representa la cultura guatemalteca, basada en las costumbres, tradiciones y cosmovisión maya. Es una expresión artística y mítico-religioso que a través del tiempo ha venido evolucionando, diferenciando a las poblaciones indígenas que habitan Guatemala por ser un país multiétnico. Es un traje lleno de figuras formadas de diseños y colores diferentes, el cual la hacen lucir con una belleza inigualable. Los pueblos indígenas a lo largo del tiempo han luchado por conservar su vestimenta, la que en la actualidad los distingue de los demás, ya que Guatemala cuenta con gran variedad de pueblos y cada uno de estos tiene su propio traje, que lo hace diferente unos de otros. Uno de los mayores alcances obtenidos después de años constantes lucha por parte de la población indígena fue obtener suficiente normativa, tanto nacional como internacional, que ampara el derecho a usar el traje indígena en el pueblo indígena guatemalteca o a quien lo desee utilizar, sin discriminación alguna, pero a la par de ello también se encuentran los obstáculos o límites que no permiten el derecho a usar el traje indígena sea fácil. Entre estos están la pobreza, la discriminación y la falta de identidad, y ante tales obstáculos se hace necesario que todos los guatemaltecos, especialmente las autoridades que gobiernan al país, realicen acciones que conlleven a respetar los tres derechos humanos y con ello erradicar la pobreza, la discriminación, para poder vivir con un país con entidad y autonomía. El derecho al uso del traje indígena alcanzó ser un derecho constitucional porque se encuentra regulado en el artículo 66 de la Constitución de la República de Guatemala. También se incluyó
dentro de los acuerdos de paz en el convenio 169 OIT como un derecho inherente a las poblaciones indígenas. En Guatemala, el derecho al uso del traje indígena no se respeta. Los pueblos indígenas han venido siendo discriminados durante siglos. Tanto hombres como mujeres, niños y niñas de estos pueblos han sido considerados como pueblos inferiores, sin derechos, por el simple color de su piel, sus lenguas, sus costumbres, sus formas de trabajar y su vestimenta. Esta discriminación hacia el indígena tiene sus orígenes desde la invasión española, llamada oficialmente conquista, pasando por el modelo de segregación aplicados a los pueblos originarios durante la colonia, el modelo de asimilación durante la independencia y la de integración durante la República hasta nuestros días. Con el pasar del tiempo ha surgido legislación tanto nacional como internacional, la cual protege el derecho al uso del traje indígena en Guatemala. En la legislación nacional se encuentra la Constitución Política de la República de Guatemala y los acuerdos de paz, y en la legislación internacional se cuenta con el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales, en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo. Con dicha normativa se establecen los alcances y límites que tiene el derecho al uso del traje indígena en nuestro país. El reconocimiento al derecho del uso del traje indígena en Guatemala es un compromiso que debe de asumir el Estado, pero también es una responsabilidad que todos los habitantes de este país deben de arrogarse a los pueblos indígenas, teniendo como fin resarcir los daños que desde la antigüedad han sufrido estas poblaciones. Todos los habitantes de Guatemala, no importando a qué cultura pertenezcan, tienen el derecho de utilizar la indumentaria con la cual se identifiquen como población. También tienen el derecho a hacer que se cumplan las leyes, convenios, tratados nacionales e internacionales que respeten el derecho al uso del traje indígena. Es pertinente pedirle al organismo legislativo, como institución encargada de legislar leyes a beneficio del país, que decreten normativas que regulen específicamente el derecho al uso del traje indígena en Guatemala, ya que algunas normas solo establecen dicho derecho en un ambiente muy general, incluyéndolo dentro del concepto cultura, mas no hacen énfasis en la importancia del derecho del uso de la indumentaria indígena dentro de la población guatemalteca, y sobre todo pedirle al Estado de Guatemala crear políticas de gobierno que contengan objetivos a corto, mediano y largo plazo que conlleven a la solución de problemas de discriminación y violencia, tanto a nivel nacional como internacional, hacia las personas que se identifican con el traje indígena. Y por qué no mencionar a la Procuraduría de los Derechos Humanos como institución encargada de velar por el cumplimiento de dichos derechos y en especial de los derechos de los pueblos indígenas, y así vivir en una sociedad de paz, con libertades y sobre todo con una identidad.